Entrevistamos hoy a Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, diputado por Madrid, presidente portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Cayo Lara, buenos días. Buenos días. Y bienvenido una vez más por aceptar nuestra invitación, la de Radio Nacional de España y El Día Menos Pensado, y por estar en este programa. Gracias por invitarnos, bien hallados y bien hallada. La prima de riesgo baja a niveles de hace un año, lo estaba usted escuchando en nuestro informativo, la bolsa sube y la rentabilidad de los bonos de deuda españoles bajan por debajo de los 5 puntos. ¿Cómo valora usted estos datos? Bueno, baja la prima y sube el paro, ¿no? Son cosas bastante contrapuestas, porque la alegría sería que bajara la prima, pero que también bajara el paro. Yo lo que creo es que, a pesar de eso, hay que seguir calificando la situación como negativa. Seguimos en recesión, las medidas que se han adoptado hasta ahora son medidas recesivas. Lo ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional, que por cierto aconseja ayer mismo, o exige a Portugal medidas que también tienen que ver, es decir, en ese doble mensaje, esa doble cara que tiene el Fondo Monetario Internacional, medidas recesivas. Pero yo creo que hay un dato que había que sacar como reflejo, ¿no? El Banco Central Europeo tiene el tipo de interés en este momento al 0,75%. Si el Banco Central Europeo pudiera haber comprado deuda directa a los estados, se hubiera acabado con la especulación y se hubiera acabado con ese tipo de la prima de riesgo. Eso no se ha hecho, no se hace por la propia norma que tiene el propio Banco Central Europeo y que nosotros aspiramos a cambiar para acabar con la especulación financiera, porque la especulación sigue estando. Ayer el Gobierno emitió deuda y la emitió a casi un 5% el tipo de interés de los bonos a 10 años, y eso en definitiva se llama especulación, que después se paga en la factura de los presupuestos generales del Estado, como este año vamos a pagar 38.500 millones de euros, que es más que lo que gasta el Estado en toda la administración pública estatal. Pero ¿cuál es entonces su alternativa a las políticas de ajustes y reformas impuestas por la Unión Europea? Sí, yo creo que todo el mundo, mucha gente, más que hace un poco tiempo, reconoce que las políticas de austeridad nos llevan a más recesión, nos llevan a más paro, y que este no es el camino para recuperar y para salir de la situación. Incluso el propio déficit, que es el gran argumento de por qué se hacen las políticas de recorte y de ajuste, ni el propio déficit lo controlan. Este año, por supuesto, que el 6,3% no se va a cubrir y se incrementa el desempleo, como ya hemos conocido por los datos de Eurostat, que ya superamos los 6 millones de parados y que probablemente lo van a certificar cuando conozcamos la encuesta de población activa que se va a tener a lo largo de este mes. Nosotros venimos planteando una alternativa distinta. En un país donde hay 90.000 millones de euros, dicho por la agencia tributaria, de fraude fiscal, y donde se han hecho rebajas fiscales en la década del 2000 al 2010 de una manera, yo diría que insoportable, porque se han rebajado más los impuestos a los más ricos, nosotros entendemos que la solución no viene por recortar más la economía, por las políticas de austeridad, sino que viene por la política de mayores ingresos en las arcas de la hacienda pública. Y esos mayores ingresos se pueden producir luchando a fondo contra el fraude fiscal y con reformas fiscales progresivas concretas que le hemos presentado al Gobierno, y que si se pusieran encima de la mesa en este momento resolveríamos el problema del déficit por la vía, porque hay que resolver el problema del déficit por la vía de los mayores ingresos, y eso permitiría tener recursos para no hacer políticas de ajuste duro, de recortes, y hacer políticas activas de inversión pública del Estado para que sea motor, que dinamice la economía y de generar empleo público, pero también privado. Es decir, cambiaría totalmente los acontecimientos desde esa perspectiva. Y es posible hacerlo, porque lo que estamos diciendo es que se cumple el artículo 31 de la Constitución española, que dice que todos tenemos que pagar en función de lo que ganamos y lo que tenemos. Y eso no es verdad que se esté produciendo en España. Su partido gobierna en coalición en Andalucía. ¿Qué ha hecho el gobierno andaluz para que no haya, o que ya han hecho los demás, para reactivar la economía y generar empleo? Sí, hay que tener en cuenta que los gobiernos autonómicos, no solamente el andaluz, los demás gobiernos autonómicos tienen exactamente el margen de maniobra que le permiten sus propios presupuestos. Los presupuestos los marca el Gobierno de España, que es el que tiene la potestad normativa, que es el que tiene la capacidad tributaria, que es el que tiene la capacidad coercitiva del Estado para luchar contra el fraude fiscal y contra la ausencia de ingresos. Hemos reducido unos cuantos de puntos, estamos por casi 10 puntos por debajo de la media de presión fiscal de los países de la Unión Europea. Eso las comunidades autónomas no lo pueden resolver. Por tanto, depende del señor Montoro, depende del Gobierno tomar esas decisiones. Las comunidades lo que han tenido es un recorte de recursos.
Yo, contrariamente a lo que se dice de que las comunidades han sido unas despilfarradoras, más allá de que ha habido despilfarros concretos que tienen nombres y apellidos en aeropuertos o en fastos que no eran innecesarios para nuestro país, las comunidades autónomas lo que han hecho es cumplir con lo que dice la Constitución y con las competencias que tienen, especialmente en sanidad, en educación y en bienestar social. Y lo que se ha producido es un recorte de recursos a las comunidades autónomas. Porque ha habido una bajada importante en la caja pública del Estado, de la hacienda pública. Y hoy se apañan como pueden, ¿no? Y todas las comunidades están con problemas serios porque además les exige el gobierno que hagan políticas de recorte y de ajuste. En Andalucía, ¿qué estamos haciendo nosotros en el gobierno? Pues hombre, estamos adoptando medidas dentro de, repito, las posibilidades que tiene, porque además el gobierno ha exigido un déficit del 0,7% para este año a las comunidades autónomas, techo de déficit que desde mi punto de vista es desproporcionado con el que se ha puesto el Estado, y que las cuarta las limita para que puedan desarrollar políticas concretas e incluso cumplir con las propias competencias que tienen asumidas en sanidad, educación y bienestar social. En Andalucía, repito, lo concreto es que estamos intentando, desde el punto de vista de nuestra participación en el gobierno, que es minoritaria, tenemos un 12% del voto y es lo que tenemos, pero en las consejerías que tenemos estamos adoptando algunas medidas que de alguna manera palían lo que es la situación concreta de deterioro social. Se hace lo que se puede en políticas de empleo, pero repito, siempre dentro del corsé que están imponiendo las cuentas generales del Estado. Pero en esa comunidad, Andalucía, y tengo los datos encima de la mesa del mes de diciembre del año pasado, el paro sigue estando en niveles más altos de Europa. ¿De quién es entonces la responsabilidad? Sí, vamos a ver. Yo creo que tenemos que hacer un poco esfuerzo. Si no entendemos el elemento central, si no entendemos que se ha debilitado de una manera importante la hacienda pública del Estado, que se han recortado recursos a las propias comunidades autónomas, que no ha habido política inversora del Estado, que lo que está habiendo es reducción en los presupuestos generales del Estado, que si cogemos los presupuestos del 2013 han tenido un ajuste recorte de 39.000 millones de euros que están sufriendo las propias comunidades autónomas, que el desempleo está creciendo porque el gobierno está destruyendo empleo, porque el gobierno ha decidido que no se convoca más allá de una plaza de cada 10 personas que se jubilan de todas las administraciones públicas del Estado, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en el gobierno de España. Es decir, el gobierno está destruyendo empleo, y que la reforma laboral que ha aprobado este gobierno, con el apoyo, por cierto, de Convergencia y Unió, es una reforma laboral que está destruyendo empleo y que ha destruido más de 500.000 empleos desde que se aplicó la reforma en el mes de febrero. Todo esto está contribuyendo a que el desempleo no solamente crezca en otras comunidades, sino que crezca también en Andalucía, porque estamos hablando de políticas federales, políticas estatales, políticas nacionales, como lo queramos definir, que en definitiva son las que marcan la vida de la gente. Y por mucho que se pretenda hacer, si hay menos recursos a las comunidades, si hay leyes laborales como esta reforma laboral injusta, eso va a seguir manteniendo una situación de deterioro, porque además se recorta la inversión pública y las transferencias a las comunidades autónomas, que al mismo tiempo les impide, por ese techo de déficit que tienen que cumplir a rajatabla, les impide que puedan hacer políticas expansivas. Entonces, aquí no es que haya una pescadilla que se muerde la cola, hay una responsabilidad central clarísima del Gobierno de España en unas políticas equivocadas que se están siguiendo y que no están favoreciendo el empleo en ninguna parte de España, ni la inversión pública, y por tanto lo que están contribuyendo es al deterioro económico. Y aporto un dato, porque este se debatirá dentro de un año. El presupuesto del 2014, la Troika ya lo tiene visto para sentencia, no en sus detalles, pero sí en las grandes líneas. Y el ajuste en el presupuesto del 2014 está aprobado por la Troika, que va a 50.000 millones de euros, 11.000 millones de euros más que el que se ha ajustado, recortado en el año 2013. Por tanto, cuando escuchamos que al final de año se va a espabilar la economía española, no hay ningún dato objetivo encima de la mesa que esto lo pueda de alguna manera refutar. Estamos entrevistando a Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, diputado por Madrid y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Estamos también en tiempo de tertulia. Están con nosotros Esther Jaén, como saben ustedes, Ricardo Martín y Javier García Vila, que van a entrar también en la conversación y formularle preguntas, si a usted, señor Lara, no le importa. No, para nada, al contrario. Javier. Sí, muchas gracias. Señor Lara, yo quería cambiarle el tema, porque estamos hablando de economía, que es verdad que es lo que más nos preocupa, pero yo creo que hay otro gran desafío en este año y en los próximos años para España, que es en fin, no sé si calificar como el problema de Cataluña, en fin, lo que es Cataluña y su integración dentro de España. En este sentido, quería preguntarle por la declaración que aprobaron ayer
Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña, en la que se autodeclaran a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano. Me gustaría conocer su opinión y qué recorrido puede tener esto. Bueno, podrán declararse en como consideren Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, ¿no? Pero es un paso más en la tendencia que en este momento está moviendo el presidente Artur Mas en esa idea, mi opinión, esa idea de locura, de intentar ir a un Estado propio en Cataluña. Un Estado propio, desde nuestro punto de vista en Cataluña, sería malo para Cataluña y malo para el conjunto de España. Eso no sería bueno, no iba a ayudar para nada. El señor Artur Mas, y ahora con el apoyo de Esquerra Republicana, lo que en el fondo están escondiendo es una política negativa. Están escondiendo los recortes. Están escondiendo que Convergencia y Unió, además de paso, tapamos algún asunto que tenemos de irregularidades que son conocidas en el propio gobierno. Están escondiendo que son corresponsables de esa reforma laboral que ha destruido y está destruyendo tanto empleo tan inútil y tan injustamente en nuestro país. Están escondiendo que Artur Mas y el gobierno de Convergencia y Unió ha sido copartícipe con los gobiernos del PSOE y del PP en hacer las rebajas fiscales en España, en suprimir el impuesto de patrimonio, en incorporar la SICAV, en bajar el impuesto de sociedades a las empresas, hasta el punto de que hoy los presupuestos generales del Estado, de cada 10 euros que se ingresan, 8 los pagamos de las rentas del trabajo y los consumidores por el IVA, y solo 1 euro lo paga el impuesto de sociedades de las empresas. A esto también ha contribuido Convergencia y Unió. Y hoy le falta recursos en Cataluña, y la solución es decir España es la culpable. Y por tanto nos independizamos de España, creamos un Estado propio y vamos a resolver todos los problemas. Hombre, ¿vamos a tener más soberanía? No, la soberanía hoy está dependiente de la Unión Europea. La soberanía hoy la tienen los mercados y la tiene el poder financiero sobre nuestro país. Desgraciadamente hoy manda más de allí que España y que Cataluña incluidas, desgraciadamente, y esa soberanía un día habrá que recuperarla. Por tanto, nosotros no compartimos ese criterio, creemos que están lanzando una cortina de humo, que además les está siendo útil porque la prensa está situada en eso y el foco de atención, y parece que ya no hay parados en Cataluña, parece que ya no hay copago en Cataluña, parece que ya no hay recortes del gobierno de Artur Mas, parece que ya no hay corrupción en Cataluña, en fin, tapamos todas estas cosas y nosotros no estamos en eso. Si finalmente en Cataluña hubiera campaña por el tema del derecho a decidir, que nosotros defendemos, desde luego, si no cambia la opinión de nuestra organización, este coordinador estaría en Cataluña defendiendo que Cataluña no puede ir al camino de un Estado propio, porque sería, repito, y además estamos convencidos de ello, malo para los intereses de Cataluña y malo para los intereses del conjunto de los españoles. ¿Cómo valora usted el acuerdo judicial con el que se ha saldado el caso Pallerols? Bueno, eso demuestra un par de cosas, pero la primera y más grave es que la justicia es lenta. Y en los casos que tienen que ver con la corrupción, con temas irregulares, la justicia debería ser más eficaz y se tenían que resolver. Hace 12 años que el señor Durán dijo que dimitiría si había alguna irregularidad de ese tipo y se demostraba ahora su propia ética que le dicte lo que tiene que hacer, ¿no? Pero cuando se enajenan recursos o se detraen recursos y no se llevan al fin que tienen recursos de la Unión Europea y se hacen afirmaciones como la que se ha hecho, que los jornaleros andaluces estaban disfrutando de copas en los bares, pues me parece que se ha perdido toda la ética cuando además salen estos casos encima de la mesa. Por tanto, mi opinión es, bien, la justicia llega tarde, los temas de corrupción hay que abordarlos de manera inmediata para que la gente, la ciudadanía, empiece a ganar esa credibilidad que ha perdido en una parte importante de los políticos y de la política. ¿A su juicio no es suficiente que el señor Durán y Lleida pida perdón? ¿Debe dimitir? No es un problema de pedir perdón. El perdón se pide en las iglesias. Los que son religiosos pues van, se confiesan con el cura, les perdona los pecados y al día siguiente vuelven a hacer el pecado. En fin, eso es fácil hacer. No, es un problema de responsabilidades, es un problema de ética, y los que somos o somos servidores públicos hay que serlo con mayúsculas. Y los que cuando llegan al servicio público hacen actividades irregulares que además de traer recursos públicos para causas, el fin no justifica los medios, pues evidentemente la propia ética lo que le debería marcar es el camino al señor Durán. Ricardo Martín. Sí. No sé si están ustedes muy interesados en que la monarquía recupere el pulso y llegue, digamos, a tener el prestigio que siempre ha tenido y que a mí me encantaría que lo tuviera por don Juan Carlos y porque creo que es la forma para España mejor como jefatura del Estado. No sé si están ustedes interesados, pero si estuvieran interesados, ¿qué tendría que hacer el rey para recuperar ese prestigio que en la calle parece que ha decaído en los últimos tiempos? Yo creo que no lo recupera. Este país, yo he definido siempre que más que monárquico era juancarlista. Se le ha hecho juancarlista. Al rey se le ha dado un papel a lo largo de la historia, se ha cuidado muchísimo por todos los medios de comunicación, se ha cuidado como la primera figura del Estado
Y a partir de ahí, luego el rey no ha ayudado mucho en ese sentido en determinados capítulos que son conocidos por parte de todos los ciudadanos. Ahí está Botswana y ahí está el caso propio Urdangarín. Cuando el rey conoce en el año 2006 que puede estar haciendo actividades presuntamente irregulares su yerno, el rey la obligación que tenía era de haberlo puesto en conocimiento de la justicia. Está bien que se diga 5 años después, pero eso no vale, porque ahí han pasado cosas en ese periodo de tiempo. Y la primera autoridad del Estado es la autoridad que tiene que dar más ejemplo. Ha perdido en ese sentido mucho. Yo creo que ha ayudado más la monarquía al advenimiento algún día de la Tercera República, está ayudando mucho más la monarquía que muchísimos ciudadanos republicanos en nuestro país, ¿no? Y por muchos lavados de cara que se le pretendan hacer ahora, por muchas campañas de imagen que además ha sido equivocada, yo creo que se ha desprestigiado hasta el propio medio, el propio entrevistador y todo el mundo que hemos visto la entrevista o la conversación que se ha tenido, pues me parece que no solo no lo han arreglado, sino que lo han entorpecido mucho más y han echado más leña al fuego, ¿no? Por tanto, yo lo que no tiene no es una cosa que tenga arreglo. Mi opinión es que el rey debería replantearse seriamente y el gobierno una consulta así seria, donde los ciudadanos podamos elegir si queremos seguir con una monarquía o queremos tener un sistema donde la jefatura del Estado se elija por todos los ciudadanos. Si esto que ha hecho el rey, el jefe del Estado, lo hubiera hecho un jefe del Estado elegido por los ciudadanos, no quepa ninguna duda que se le hubiera pedido la dimisión desde muchos sectores de la sociedad española, desde las instituciones y desde el propio Parlamento. No comparto con usted esa opinión, señor Cayo Lara. No se desprestigie para nada esta casa, Televisión Española, ni a un profesional de la altura como es el señor Jesús Hermida. Las opiniones son opiniones. Por eso digo que no puedo compartir y discrepo en este caso con usted. Y yo la respeto profundamente. Y lo tengo que decir en este momento, en este instante. Esther Jaén, buenos días. Buenos días. Yo, escuchándole, decía, bueno, nosotros tenemos lo que tenemos, ¿no?, para poder aplicar políticas o para poder cambiar los acontecimientos. Tenemos el 12% de los votos. Y si observo que Izquierda Unida, bueno, siempre ocurre así. Izquierda Unida sube cuando el Partido Socialista baja y cuando el Partido Socialista vuelve a subir mucho, Izquierda Unida va menguando. Hubo otra época en la que el objetivo fue el sorpaso. Yo no sé si están en estos momentos, o si no, o si ese objetivo está descartado, aquello que hablaba el señor Anguita, puesto que, bueno, al final, exceptuando el caso de Extremadura, casi siempre que tienen plazas donde gobiernan es con acuerdos con el Partido Socialista. Vamos a ver, nosotros ahora estamos creciendo para no menguar, por lo menos eso es lo que está en la cabeza de toda nuestra gente en la organización. Y yo creo que hay algo que efectivamente hay una parte de razón en lo que está diciendo, pero los votos no son del Partido Socialista, los votos no son de nadie. No son de nadie, los votos son de los Unida. ciudadanos. Y el Claro. ciudadano es el que toma decisiones en cada momento de su vida. Y en Andalucía lo que está pasando en este momento, la última encuesta que conocemos, más allá del resultado que ha habido, es que el PSOE se mantiene con 4 décimas a la baja, que nosotros crecemos 4 puntos y que el Partido Popular baja 9 puntos. Eso es lo que están diciendo las encuestas hoy en Andalucía. Eso opinan los ciudadanos. Sorpaso, eso lo deciden los ciudadanos. Ahora, yo digo, crecemos para no menguar. Pues porque el Partido Socialista y la socialdemocracia europea ha renunciado a un principio básico de la socialdemocracia. Y además forma parte de lo que es la arquitectura europea que tanto daño está haciendo en Europa y que tanto daño está haciendo en España. El propio ejemplo del Banco Central Europeo no es comprensible. ¿Cómo es comprensible que la socialdemocracia europea haya diseñado un modelo junto con la derecha europea y los liberales, un modelo de un Banco Central Europeo que no es nuestro banco, que no puede emitir moneda propia, que no puede intervenir en los mercados de deuda directamente, que es un banco que está puesto al servicio de la especulación de otros banqueros y de otros inversores? ¿Cómo es posible que nuestro banco nos haga daño e intervenga desde el punto de vista negativo para los países? Ese no es nuestro banco, es mentira. No es como la Reserva Federal, por ejemplo, de los Estados Unidos, que si tiene que darle a la máquina la moneda, le da, efectivamente subirá la inflación, pero también va a dinamizar la economía, va a generar empleo, va a resolver los problemas que puedan tener de crisis de deuda, pero al mismo tiempo también de crédito para las empresas que puedan moverse. Bueno, en resumen, se ha creado una arquitectura europea basada en el mayor neoliberalismo posible, de regulación de todo, incluido de leyes laborales, que no va a conducir, que no conduce, que nos está conduciendo a que no estamos construyendo la Europa social, sino que estamos construyendo la Europa de los mercaderes, la Europa del poder financiero, que además está por encima del poder de los países, de las democracias y de los gobiernos. Y el Partido Socialista, desgraciadamente, se ha metido en esa arquitectura. Y romper eso es cambiar radicalmente esas políticas, y mientras eso no se produzca, no cabe ninguna duda que el PSOE va a formar parte del sistema bipartidista que tanto daño ha creado en nuestro país. Es cierto que la crisis que hemos tenido añadida en España
del ladrillo, de la especulación inmobiliaria, viene desde el gobierno de Aznar, pero no es menos cierto que los 8 años de gobierno de Rodríguez Zapatero no ha pinchado la burbuja, y no solo no la ha pinchado, sino que está jugando plenamente a esa burbuja que hoy nos arrastra una parte importante de nuestra deuda. Por tanto, el Partido Socialista tiene una responsabilidad muy importante en la historia y en la crisis que tenemos en nuestro país y en la construcción europea, y yo creo que eso es lo que están empezando a ver cada vez más los ciudadanos. Y mientras no haya un cambio radical en esas políticas, no recuperarán confianza por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos, saben lo que hacen cuando están votando, y cada uno tendrá un nivel de información diferente, distinto, de acuerdo, pero al final, en el trazo grueso, la gente está viendo. Entonces, si el sorpaso llega porque los ciudadanos quieran, bienvenido sea, porque nosotros estamos en una posición radicalmente diferente y entendemos que somos plenamente europeístas, pero que hay que construir una Unión Europea que sea la Unión Europea que ha soñado muchísima gente y que hemos soñado mucha gente, que es la Europa social, y no es la Europa de la especulación como es la que estamos conociendo en este momento. El próximo sábado se va a celebrar una manifestación a favor de la aproximación de los presos de ETA al País Vasco. ¿Participará Izquierda Unida en esta manifestación? No está decidido ni por nuestra organización en Euskadi ni por la organización federal. Nosotros hemos defendido, esto no es ninguna novedad en Izquierda Unida, que haya un acercamiento de presos dentro de nuestras leyes penitenciarias por un tema de humanidad. El Estado tiene que tener humanidad, el Estado tiene que tener generosidad incluso con los que no han sido algún día generosos, y hemos defendido siempre el acercamiento de los presos. Lo vamos a continuar defendiendo, pero no está decidido por nuestra organización participar en esa manifestación que tiene ese contenido, pero algunos más también, donde están hablando de amnistías concretas en determinados casos. Nosotros lo que decimos es se aplique la ley, que el Estado sea generoso, pero no está decidido que participemos directamente en esa manifestación. El Consejo Político de Izquierda Unida se reunirá por primera vez el próximo día 2 de febrero para designar los órganos ejecutivos y de dirección tras la Asamblea de diciembre, y para ratificarle a usted como coordinador general. ¿Damos por sentada esa ratificación o no? Bueno, la elección, en este caso, la asamblea anterior, se eligió el coordinador en segunda vuelta, una vez que se habían elegido los representantes del Consejo, que se elegían en segunda vuelta en las federaciones. El 70% ya está elegido en la Asamblea Federal. Se decidió que el coordinador, o coordinadora, en este caso coordinador, había una candidatura única, unitaria, se eligió en la propia Asamblea, y por tanto la ratificación ya es un hecho sencillamente simbólico, porque además el Consejo, el apoyo fue unánime, no hubo ni tan solo alguna abstención, y por tanto eso es lo más importante, porque significa que hemos sido capaces de consolidar un proyecto unitario, un proyecto en el que toda la familia nos hemos puesto de acuerdo, y ahora la dirección que se configure pues va a obedecer a esos mismos principios. Por tanto, después del 2 de febrero, donde nos situamos es en la alternativa para llevarle esperanza a la gente. ¿Cuál ha sido su aportación a Izquierda Unida en los 4 años que lleva en su dirección? Su aportación estrella. Bueno, no hay estrellatos. Yo no he creído nunca ni en los liderazgos, ni en los estrellatos, ni en esas cosas. No creo en ello. Creo en los ciudadanos, creo en la gente que piensa, que trabaja, que produce, que piensa, repito, y que se cuestiona el mundo en el que vives y las injusticias sobre todo, ¿no? Y aquí lo que hay es un pensamiento colectivo. En 4 años lo que hemos hecho es que hemos trabajado muchísima gente en aras de no crear más divisiones en la organización, sino en sumar, en poner pomada en las heridas, y de alguna manera eso se ha conseguido en base a que hemos estado en el trabajo concreto. Hemos estado en la alternativa concreta a los problemas, hemos estado en la calle, en la protesta, cuando la protesta ha sido justa, que ha sido siempre justa en este tiempo, en las huelgas generales, hemos estado con los que había que estar, con los trabajadores y trabajadoras, con los sindicatos, y en el trabajo y la alternativa concreta, presentando alternativa a las instituciones. Eso es lo que nos ha consolidado con ese proyecto unitario, y lo que nos va a continuar, espero, consolidando en el futuro, porque no pensamos cambiar de hoja de ruta, porque creemos que esta hoja de ruta es la que la gente quiere. Quiere que una fuerza política esté unida, pero sobre todo quiere que le dé propuestas concretas alternativas a los problemas que está sufriendo nuestra sociedad. Javier García Vila. Sí, señora, yo quería hacerle una pregunta puramente política, ¿no? Y es política es todo. Sí, bueno, ya, efectivamente, tiene usted toda la razón. Política es todo. Las decisiones económicas son básicas, claro. Básicamente decisiones políticas. Sí. Yo quería preguntarle por la situación en la que está atravesando el Partido Socialista Obrero Español, es decir, que es, por así decirlo, ha sido siempre tradicionalmente el referente de la izquierda española, y que está atravesando pues una situación un poco complicada. En fin, parece que no termina de encontrar su sitio, que incluso no tienen el liderazgo claro. En fin, lo digo mirándolo desde fuera. La pregunta es evidente. ¿Esto les favorece a ustedes? ¿Tienen ustedes mejores perspectivas electorales? ¿Se está desviando una parte del electorado natural del PSOE hacia Izquierda Unida debido también a la crisis, o esto es irrelevante? Mire usted, yo tengo 2 hijos parados y a mí me gustaría que estuvieran trabajando, independientemente de quién tenía más poder o menos poder en el conjunto del país y en los partidos políticos.
independientemente si el PSOE tiene más fuerza o menos, o el PP más fuerza o menos. Y como yo, pues estamos mucha gente en nuestro país que estamos buscando una alternativa. A mí no me gusta hablar de los temas internos de otros partidos, que harto tiene cada uno con los suyos, ¿no? Pero sí quiero poner un botón de muestra. Hay un problema de credibilidad, mejor dicho, de falta de credibilidad. Hemos asistido a la última situación en el Congreso, que ha sido una votación. Cuando el PSOE gobernaba, hizo una reforma laboral, que los sindicatos convocaron una huelga general, que nosotros veníamos pidiendo hacía mucho tiempo, y se hizo la huelga general contra el gobierno del Partido Socialista. No contra el gobierno del Partido Socialista, contra la reforma laboral que había aprobado el gobierno del Partido Socialista. Cuando la ILP se ha discutido ahora en el Congreso, pues nos hemos encontrado que pensábamos que íbamos a ser la fuerza política, que íbamos a defender la ILP frente, en este caso, al gobierno del PP, pero naturalmente frente al Partido Socialista, que era el que estaba en el gobierno, cuando aquella reforma laboral, que esta otra ya la ha dejado caduca. Es decir, esta reforma es mucho más dura, la que ha aplicado el gobierno del PP. Pero nuestra sorpresa es que el PSOE se puso a defender la ILP de los sindicatos frente a su propio partido, porque claro, eran ellos los que estaban en el gobierno. Estas contradicciones la gente, cuando las ve, las piensa, las mide, no se puede estar en este nivel en la política. Y eso pierde mucha credibilidad. Por tanto, yo creo que el PSOE está en una seria crisis de credibilidad por la actitud que ha tenido tanto en Europa como ha tenido en España en los años que ha estado gobernando, especialmente en las políticas económicas. En derechos civiles ha habido cosas importantes, pero en políticas económicas ha sido un desastre, ha sido uno más al servicio del sistema, de la banca y de los grandes intereses especulativos. Y eso, esa factura la están pagando en este momento. Y fruto de ello, mi opinión, es todas las contradicciones, toda la crisis interna, porque en el PSOE, como en todos los partidos, hay muchas almas. Y hay un alma crítica, hay un alma socialista, hay un alma que se resiste a las políticas que han tenido, aunque hayan estado callados por disciplinas, por lo que se quiera, pero que lo cierto es que eso está ahí y esto es lo que está aflorando en este momento. Por tanto, no opino en lo que tienen, pero en las causas sí creo que están ahí, están en la credibilidad perdida. Ricardo Martín. Sí, yo coincido en las encuestas les dan a ustedes una subida, indudablemente, pero yo pienso, y viendo las encuestas de nuevo, están bastante lejos del sorpaso al Partido Socialista, pero esto no me consuela, porque la pregunta sería si usted cree que hay posibilidades de que en España surjan personas o movimientos a causa de esta decepción total que hay con ustedes, con los políticos en general, no con usted solo, con todos, con la justicia, con este clima que se está creando en España y que podemos comprobar con nuestras familias, con nuestros clima de decepción, digamos de decepción con la democracia en mayúscula. Esto usted lo reflexiona, puede dar lugar a la aparición de movimientos o partidos o personas realmente que estén en una deriva, voy a decir semi-autoritaria, por no ser muy dramático. Vamos a ver, de hecho, hay movimiento, ¿no? El 15M es un movimiento que ha estado ahí, que ha sacado a la calle los colores a muchísima gente, ha puesto en cuestión los pilares de la estructura del Estado, del sistema político, ha puesto en cuestión el bipartidismo. Usted me entiende, estoy hablando de un Berlusconi, no estoy hablando de 15M. No, voy ahí después. El planteamiento es que en torno a todo esto se ha alimentado por parte de distintos sectores la antipolítica y el antisindicalismo, es decir, hay toda una corriente de pensamiento populista que está alimentando en definitiva un ataque frontal a lo que es la democracia. Eso. ¿De acuerdo? Y pueden surgir movimientos populistas, porque cuando la política no les valida a los ciudadanos, entonces piden la no política, y la no política es de la que salimos en la transición española, porque parece que los que estaban en el régimen de la dictadura no hacían política, y los que hacíamos política éramos los demócratas, los de izquierda, los que defendíamos las libertades en nuestro país, ¿no? Esto es curioso, y algunos pretenden que la historia se pueda volver a reproducir, pero lo que hay que hacer es defender la democracia con mayúscula, que los políticos que lo hagan mal, que lo paguen, que los que tengan que dimitir, dimitan, que la justicia actúe con celeridad, que no podemos tener tantos casos de imputados en nuestro país y la justicia no actúa con celeridad, que tiene que sanearse la democracia y que tiene que haber credibilidad en la política, porque la política y la democracia es la que nos ha permitido que tengamos los derechos que tenemos y que ahora nos están robando. Los derechos no han venido gratuitos, no han caído del cielo, no han venido de la no política, han venido de la política con mayúsculas, y esa política con mayúsculas es la que hay que recuperar. Y yo modestamente quiero decir que en nuestra fuerza política, y repito modestamente, me parece que somos de los que estamos haciendo más en este país porque esa democracia se recupere con mayúsculas. Y ahí están los datos, ahí está la hemeroteca y ahí están las estadísticas, ¿no? Cuando algunos defendían los pelotazos inmobiliarios, nosotros teníamos alcaldes que luchaban contra la corrupción. Y esto no era una anécdota.
esto era bastante general. Y por tanto, nosotros vamos a continuar trabajando para que la política con mayúsculas se abra paso, para que la democracia se rescate con mayúsculas en nuestro país y para que los populismos que nos pueden conducir a los fascismos no afloren en esta España nuestra, que harta historia tenemos ya para volverla a repetir en ese sentido. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Cayo Lara cree que la situación económica de nuestro país sigue siendo negativa. Seguimos en recesión. Dice que aunque la prima de riesgo baje, la alegría sería la disminución del paro. Insiste en que las políticas de austeridad nos llevan a esta situación, a la recesión y al paro. Políticas que, añade, no controlan ni el déficit. Su alternativa es controlar aún más el fraude fiscal, aumentar los ingresos de la hacienda pública e incrementar la inversión del Estado. Habla de una situación muy complicada en las comunidades autónomas, con unos recursos limitados marcados por los presupuestos generales. Dice que así no se puede hacer mucho. Añade que esto no es la pescadilla que se muerde la cola, sino la responsabilidad de un gobierno con unas políticas equivocadas. Califica a España como un país juancarlista, pero no monárquico. También ha hablado de Cataluña, de la idea soberanista. Dice que es mala para esa comunidad y para el conjunto de España, pero también piensa que esto es una cortina de humo de Artur Mas tapando los recortes, las irregularidades de CiU o su responsabilidad en la reforma laboral. Lamenta que la justicia haya sido tan lenta en el caso Pallerols sobre la dimisión o no de Durán y Lleida. Dice que la propia ética debería marcar su camino y nos ha apuntado también en lo que cree Cayo Lara, en las personas que le acompañan en su partido. Dice que cree en los ciudadanos, en los que piensan y en los que creen en los cambios. Se ha cortado de repente por causas así. Ahora estamos escuchando. Señor Cayo Lara, ¿por qué ha elegido usted flamenco puro y del bueno? Sí, es una bulería del Cabrero, y lo he elegido porque el Cabrero se ha mantenido, es un libertario, y se ha mantenido fiel a sus principios desde el minuto uno, ¿no? Y no ha sucumbido a las tentaciones del mercado. Y ha sido capaz de sufrir económicamente por defender su cante, defender sus principios y defender un cante del pueblo. Y creo que en este tiempo estamos para defender las cosas del pueblo con mayúsculas, para no sucumbir ante la ambición del capitalismo, ante la ambición del poder financiero, y por eso hoy este cante por bulerías, porque además el cante flamenco forma parte del sentimiento más profundo del pueblo español y además del sentimiento de sufrimiento más profundo también de los rincones de nuestro país y de esa querida Andalucía. Con el viento y con el agua hizo el tiempo que las piedras se desgranaran rodando hasta convertirse en tierra. Después vinieron los hombres. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, diputado por Madrid y presidente portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Gracias por haber estado con nosotros en Radio Nacional de España y en este programa El Día Menos Pensado. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer, muchas gracias. Esther Jaén, Ricardo Martín, Javier García Vila, hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Que sea bueno para todos. También para usted, buen fin de semana, señor Lara. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Ya da con la verdad, no acierto. Me aseguran que soy criatura de Dios, mas yo como un retoño de la tierra me siento como todo mortal.